Muchas gracias por la invitación. Yo estoy aquí en nombre de Ceibal y la charla que hemos preparado para ustedes se llama Paradigmas de la Educación Emocional, propuestas formativas orientadas a docentes y educativas orientadas a estudiantes que se proponen desde el Departamento de Formación e Innovación Pedagógica, y este departamento está dentro de la Gerencia de Desarrollo Profesional Docente de Ceibal. Y lo que pretendo hacer en estos 60 minutos es dar cuenta sucintamente de los principales paradigmas y marcos conceptuales desde donde se promueve la educación emocional a nivel nacional, regional e internacional, y con base en ello explicitar los fundamentos teóricos de las principales experiencias en educación emocional que tenemos disponibles en el Departamento de Formación e Innovación Pedagógica de DPD en Ceibal. Bueno, quizás comenzar con respondiendo a esta pregunta, ¿por qué Ceibal contribuye a la educación emocional? Y bueno, la respuesta podría ser muy corta y muy sencilla, como lo dice acá el enunciado final, porque la educación emocional contribuye a la mejora de los aprendizajes, y en este sentido todos los que trabajamos en educación es como un debe o una tarea que tenemos, contribuir a la educación emocional en pos de los aprendizajes. Pero una respuesta más larga sería porque la educación emocional contribuye a la mejora del bienestar subjetivo, todo esto que se refiere a las habilidades intrapersonales, a la convivencia en los centros educativos, todo esto que refiere a las habilidades interpersonales, pero además la educación emocional contribuye a la motivación y al rendimiento académico. Eso por un lado, pero desde otras teorías o desde otros marcos filosóficos, la educación emocional aporta al cultivo de un etos democrático e igualitario necesario para convivir en un mundo cada vez más global, digital y cosmopolita. Cuando digo etos, me refiero a un trasfondo de valores compartidos por una comunidad que se aprenden y se manifiestan por medio de hábitos y costumbres. Y cuando digo democrático, me refiero a no democrático como forma política partidaria, sino un etos democrático como estilo de vida en donde prevalece la convivencia pacífica, el diálogo, la deliberación, en donde todas las voces tienen el mismo derecho a expresarse y a ser escuchadas. Y cuando digo etos democráticos e igualitario, el igualitario refiere a que todas las personas somos iguales y todas somos merecedoras de respeto y de reconocimiento. Y en este sentido, Ceibal, desde lo digital, puede contribuir a estos aprendizajes, a la educación en pos del bienestar educativo y en pos de la justicia social, como sería esto del etos democrático e igualitario. Puede contribuir a estos aprendizajes a través, por ejemplo, de videojuegos, de herramientas y recursos digitales, de la literatura, entre otros medios o herramientas para poder expresarse emocionalmente. Entonces es por eso que Ceibal contribuye con los demás subsistemas a la educación socioemocional, aunque no sea el objetivo principal de Ceibal. Bien. Bueno, eh, la educación socioemocional no solamente la trabajamos aquí en el Departamento de Desarrollo Profesional Docente, sino que, como ustedes saben, conocedores de todas las propuestas de Ceibal, lo socioemocional se desarrolla transversalmente
en los diferentes departamentos de Ceibal. Por ejemplo, a través del programa de pensamiento computacional hay un programa que se llama Animociones, a través de Jóvenes a Programar, hay un curso que se llama Habilidades para la Vida. En la red también tienen una propuesta de habilidades socioemocionales en el aula, y en DPD también tenemos nuestras propuestas. Siempre cuando sucede algo estamos a las órdenes para todo su sistema, y tratamos de contribuir ofreciendo diferentes programas, proyectos, recursos y herramientas digitales para contribuir a algún problema que tenga que ver con lo emocional en los centros educativos. La Gerencia de Desarrollo Profesional Docente ha realizado 2 consultorías para fortalecerse conceptualmente, y son estas que ven aquí. Una consultoría se realizó a las investigadoras Eugenia Paniza y Florencia Ferrando. Estas 2 investigadoras están muy involucradas con la evaluación del INED. Ellas fueron las que elaboraron el marco de habilidades para la evaluación de habilidades socioemocionales, que se hace a través de las pruebas aristas. Y entonces en esta consultoría nos entregaron este trabajo que se llama Revisión y Sistematización de Modelos en Habilidades Socioemocionales. Esta consultoría está disponible en la Biblioteca Ceibal, la buscan así, la encuentran con este nombre. Pero por otro lado, también sabemos mucho del trabajo que viene realizando la doctora Elena Mouselewski. La doctora Elena Mouselewski es una profesora de dedicación total en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y ella viene trabajando con un concepto que se llaman emociones políticas, y entonces en esta consultoría nos entregó un trabajo titulado Emociones Políticas y Bienestar Digital. Entonces, con base en estas 2 consultorías, es que podemos decir, nos permitieron estas 2 consultorías informarnos sobre los diferentes paradigmas, marcos conceptuales de la educación emocional y experiencias educativas que se realizan a nivel internacional, regional y nacional. Y además se hizo un mapeo, ¿no? Un cruce de todos estos paradigmas y marcos conceptuales con los proyectos que venimos desarrollando en Ceibal en torno a la educación emocional. Y también estas 2 consultorías nos sirvieron para orientarnos en la toma de decisiones, en la formación de los docentes y también en la atención emocional de los estudiantes. Pero lo más importante aquí en relación a estas 2 consultorías es que podemos afirmar que la educación emocional en nuestro país increíblemente se viene desarrollando desde 2 paradigmas o desde 2 grandes campos conceptuales. Por ejemplo, el informe de Paniza y Ferrando habla de que muchas de las propuestas de educación emocional que circulan a nivel nacional, regional e internacional provienen del paradigma del campo de la psicología. Y en el caso de Mouselewski, en su consultoría, habla de que la educación emocional también se viene desarrollando fuertemente desde el campo de la filosofía. Entonces, por eso es que esta charla se llama Paradigmas de la Educación Emocional. De forma muy abreviada y para introducirnos un poco en lo que vamos a hablar, porque es de lo que voy a hablar en esta charla, de estas 2 consultorías, de estos 2 paradigmas, decirles que las emociones en ambos paradigmas son las mismas. Hablamos de amor, odio, vergüenza, resentimiento, en un sentido particular, que proviene desde las emociones desde la psicología, y en un sentido más, más de ciudadanía, ¿no? Entonces, las emociones son las mismas. La diferencia está en el objetivo de su cultivo o de su trabajo. Entonces, por ejemplo, todas las propuestas de educación emocional
que provienen del campo de la psicología apuntan al bienestar subjetivo y al rendimiento académico. Y en la propuesta de educación emocional que proviene del paradigma desde el campo de la filosofía apunta muchísimo a la justicia social, a esto que les decía yo de la construcción de un etos democrático igualitario, en donde se busca la igualdad, la inclusión y la no discriminación de minorías. Comentarles también que estas propuestas de educación emocional no buscan un abordaje psicoterapéutico, ¿no? Sino que trabajan lo emocional desde la representación y desde la simbolización, ¿sí? Entonces, ahora les voy a hablar un poco sobre lo que nos aportaron Panisa y Ferrando en esta consultoría. Acá está el código QR por si lo quieren escanear ahora o si no después les compartiré la presentación y podrán acceder a él más fácilmente. Pero bueno, Panisa y Ferrando hablan de que comienzan hablando de que las emociones son un proceso complejo en el que interviene un estímulo que puede ser interno o externo y que produce cambios en las personas. Y bueno, y también agregan que las emociones pueden variar según la subjetividad de cada sujeto. O sea, por ejemplo, un estímulo puede producir en mí un mayor o un menor miedo y esto implica la combinación con distintos factores cognitivos y a su vez lleva a distintos efectos fisiológicos y a la forma en que se comunican y expresan. Y también las emociones tienen mucho que ver con aspectos socioculturales y contextuales de las personas. Ellas hicieron una revisión exhaustiva para este trabajo. Aproximadamente revisaron 1900 artículos científicos en inglés y en español, nacionales e internacionales, y llegaron a una depuración para este trabajo de unos 89 artículos. Y en esos artículos ellas identifican que las emociones, lo que recién les estaba diciendo, se pueden trabajar desde grandes 5 núcleos conceptuales, ¿no? Y entonces, en los grandes núcleos conceptuales que ellos identificaron, porque esto a veces lleva un poco de confusión conceptual, de que a veces hablamos de habilidades socioemocionales, inteligencias, competencias, como lo mismo, y en realidad ellas lo diferencian muy bien. Una cosa es la inteligencia emocional, otra cosa son las habilidades socioemocionales, otra cosa son las competencias emocionales, otra cosa es trabajar las emociones a través de experiencias para el conocimiento de sí mismo y el bienestar, y otra cosa es trabajar lo emocional o lo socioemocional para las habilidades para la convivencia. Ellas afirman en esta consultoría que la educación emocional mayormente se basa en marcos conceptuales provenientes de la psicología, que refieren a la inteligencia socioemocional, y de taxonomías de habilidades socioemocionales, y que apuntan mucho a esto de lograr el bienestar, las conductas prosociales y el éxito académico. Por nombrarles qué significa, ahora rápidamente paso a nombrarles qué significa cada grupo conceptual desde donde se trabajan las emociones y quiénes son los principales exponentes. Por ejemplo, en relación a la inteligencia emocional, los principales exponentes provienen del campo de la psicología. Tenemos a Gardner, a Barón, a Goleman, a Mayer y a Salovey. Y encuentran ellas que este es el marco utilizado con mayor frecuencia a nivel nacional, regional e internacional, ya que se ha consolidado hace décadas
a partir de la propuesta de inteligencia socioemocional de Mayer y Salovey, así como la de Goleman. Como vemos acá, Mayer y Salovey definen a la inteligencia socioemocional como la capacidad de desarrollar 4 habilidades básicas: la percepción emocional, la facilitación emocional, la comprensión de las emociones y finalmente la regulación emocional. También dice que este modelo de inteligencia emocional para trabajar las emociones es el más utilizado porque ambos modelos, el de Mayer y Salovey, así como el de Goleman, proporcionan también actividades y también instrumentos de evaluación con una operacionalización clara y accesible para que los equipos educativos que deseen incorporarlos en su propuesta educativa lo puedan hacer. O sea, ya hay muchas actividades realizadas en torno a la propuesta y hay también evaluaciones para ver los resultados una vez aplicada la propuesta. Y, por ejemplo, ya como forma de adelanto, ustedes saben que en Ceibal tenemos el programa de educación responsable y se basa en esta propuesta de educación emocional en donde ofrece actividades y también instrumentos para la evaluación. Después, sobre el trabajo de las emociones a través de las habilidades socioemocionales, estas autoras señalan que se vienen consolidando a través de distintos organismos internacionales, como por ejemplo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más conocida como la OCDE, en donde han incorporado algunas evaluaciones a través de las pruebas PISA, y también a través de algunas instituciones académicas preocupadas por el aprendizaje socioemocional, como lo son CASEL y la Fundación Botín. Este grupo de trabajo de las emociones proponen trabajar diferentes habilidades tanto de carácter individual, como puede ser, como lo dice ahí el modelo de CASEL, la autoconciencia y la autogestión, así como habilidades de carácter colectivo, como puede ser, por ejemplo, el trabajo en equipo. Otro núcleo conceptual que identificaron las investigadores en los diferentes artículos científicos que investigaron refieren a las competencias emocionales, y este enfoque es desarrollado principalmente por Rafael Vizquerra y pone énfasis en el desarrollo de 5 competencias básicas. Como ven ahí, el modelo de Vizquerra habla de, bueno, primero desarrollar la conciencia emocional, después la regulación emocional, la autonomía emocional, que son habilidades más intrapersonales, y después ir a la competencia social y a las competencias para la vida y el bienestar, que son más como las competencias, se relacionan más con las competencias interpersonales. Y por otro lado, lo emocional se desarrolla a través de prácticas que permiten el conocimiento de sí mismo y el bienestar, que estas prácticas como yoga y mindfulness, por ejemplo, buscan la reconexión del sujeto consigo mismo a través de experiencias de conciencia plena, la respiración, la autoobservación. Y los principales exponentes en estos trabajos son Liebman, Sharp y Oscar Scansham. Y por último, ellas identifican otro núcleo conceptual a través del cual se trabaja lo emocional o lo socioemocional, que le llaman las habilidades para la convivencia. Y aquí encuentran cómo estas experiencias, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basados en retos, en donde lo que se busca es promover objetivos colectivos o un mayor compromiso con el centro educativo, o también se trabajan en pos de la prevención de conductas disruptivas o conflictos de tipo interpersonal o barrial. Bueno, básicamente
todos estos núcleos conceptuales a través de donde se puede trabajar lo socioemocional que identificaron estas autoras en esta consultoría que le llaman sistematización de experiencias educativas de lo socioemocional, hablan de las mismas dimensiones o de dimensiones muy parecidas, y acá, por ejemplo, hablan del desarrollo de la atención plena, de la autoestima, de la autocompasión, de la autonomía, de la conciencia emocional, de la empatía, la escucha activa, habilidades para la comunicación, el desarrollo de la mentalidad de crecimiento, la motivación intrínseca, la toma de decisiones responsables, la relajación, el respeto, la regulación emocional y la valoración positiva de otro. Entonces, comentarles que en este trabajo, una vez que las autoras, las investigadoras hicieron como toda esa compilación de los diferentes marcos conceptuales, la mayoría provenientes del campo de la psicología o de taxonomías elaboradas por instituciones académicas, hicieron un mapeo o un cruce de los marcos conceptuales y de los programas y proyectos que tenemos en Ceibal, cuáles son las bases teóricas, y por ejemplo encontraron que el programa de educación responsable, como yo ya se los comenté, lo que hace es trabajar, o su fundamentación teórica es el desarrollo de la inteligencia emocional según lo proponen Salovey y Mayer. Pero también hay otras propuestas dentro de Ceibal, como la red, Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, y el programa Jóvenes a Programar, que proponen el trabajo con habilidades socioemocionales. Bueno, dentro de las competencias emocionales no tenemos ni un programa en Ceibal, y dentro del núcleo conocimiento de sí mismo y bienestar tampoco tenemos ninguna propuesta para docentes o para estudiantes en Ceibal, pero por ejemplo para el núcleo de habilidades para la competencia, para la convivencia, tenemos proyectos como el proyecto de Diseñando el Cambio, que muchos lo conocen, es un proyecto que trata de resolver problemas en la comunidad a través de una metodología. Bueno, esto es lo que nos dice la primera consultoría de Panizza y Ferrando. Comentarles que en Ceibal, en relación a este paradigma psicologizado, estamos llevando adelante el programa Educación Responsable, que se basa en la propuesta de Salovey y Mayer, y muchos de ustedes ya lo conocen. Es una propuesta que tiene diferentes recursos educativos, pero para el año 2025, quiero aprovechar esta oportunidad, comentarles que tenemos pensado desarrollar más cursos y recursos, pero basándonos ya en las orientaciones para el abordaje de las habilidades socioemocionales que recientemente ha presentado la ANEP en este documento que ven aquí, que se llama, exactamente como lo acabo de decir, Orientaciones para el abordaje de habilidades socioemocionales. Este documento está disponible en la web, dentro de todos los documentos de la ecología, de la nueva ecología curricular, y aquí lo que nos informa es, bueno, qué son las habilidades socioemocionales. También se basa todo en el informe de Panizza y Ferrando, en el marco teórico, y al final nos propone una categorización de habilidades socioemocionales a desarrollar en los centros educativos. Entonces habla de habilidades socioemocionales relacionadas a las tareas académicas, otras habilidades socioemocionales vinculadas a la regulación de las emociones y conductas, y el desarrollo también invita al desarrollo de habilidades socioemocionales que se ponen en juego en la interacción emocional. Y ponen algunos ejemplos de habilidades que deberíamos de estar proponiendo o promoviendo en los centros educativos. Por ejemplo, vinculada a la primera categorización, a las tareas académicas,
hablan del desarrollo de la motivación, la creatividad, la autoeficiencia, habilidades para superar la gestión, habilidades para superar dificultades y transformar los errores y los fracasos en oportunidades. En relación al núcleo al núcleo o al grupo de habilidades vinculadas a la regulación de emociones y de conducta, habla de trabajar mucho la autorregulación, la toma de decisiones, el autocontrol, el manejo de elementos de la impulsividad. Y en relación al último grupo de habilidades socioemocionales, que se refieren a las habilidades que se ponen en juego en la interacción social, hablan de promover mucho el trabajo con la empatía, la escucha, la asertividad, la compasión, el trabajo colaborativo, la resolución de conflictos y la comunicación recíproca. Bueno, ¿para qué les traigo esta síntesis de este reporte o de estas orientaciones que ha elaborado la ANEP? Para comentarle que para el año que viene, no a principio de año, pero sí a fin de año, pensamos disponibilizar un curso en la plataforma edux, en donde podamos desarrollar un poco conceptualmente estas 3 categorías y sus respectivas habilidades que recién les mencioné, con algunas actividades para que ustedes lo puedan llevar en práctica. Eso es algo de lo que vamos a hacer el año que viene desde la línea socioemocional. Y también con el departamento de lengua, como son las dos, como lengua es un área deficiente en todos los sistemas educativos, pensamos producir recursos para trabajar en estrecho vínculo la lengua en sus 4 habilidades: leer, escribir, escuchar y la oralidad. Entonces pensamos diseñar recursos que trabajen, por ejemplo, además de la lengua, habilidades socioemocionales y habilidades digitales. Y bueno, vamos a seguir con los desafíos socioemocionales a través de audiovisuales, el apoyo en audiovisuales para todos los estudiantes de 3º a 16 años. Vamos a elaborar un recurso que profundice en estas 4 habilidades macrohabilidades de la lengua con habilidades socioemocionales, que lo vamos a hacer orientado a estudiantes de 6 a 7 años, y también vamos a diseñar un recurso que se llama videojuegos, habilidades socioemocionales y lengua, ¿no? Y lo vamos a hacer orientado a estudiantes de 8 a 12 años. Todo esto que les estoy mostrando aquí son recursos para los estudiantes. Lo anterior que les estaba mostrando, el curso en EduX es un curso para la formación docente que estará disponible a fin de año, porque lleva todo un proceso de diseño. Y bien, y ahora lo que les quiero comentar, pasando al otro paradigma, a ver cuánto me queda. Muy bien, tiempo suficiente. Les quiero comentar un poquitito del otro paradigma de la educación emocional que también estamos desarrollando en Ceibal y que se basa en la propuesta que viene desarrollando Elena Mowzelewski, basada fundamentalmente en teóricos de la filosofía. Ella tiene un grupo de investigación en la Facultad de Psicología que explora la posibilidad de una educación ciudadana, ¿sí? Estas emociones, como están orientadas a la justicia social, a la construcción de un etos democrático e igualitario de las minorías, ¿no? Y de los grupos discriminados o estigmatizados, este grupo utiliza para la educación emocional como principal instrumento las narraciones. Y el grupo de investigación se llama Emociones, Narraciones y Ciudadanía. Entonces, en esta propuesta de educación emocional no se trabajan habilidades socioemocionales. Es una propuesta totalmente diferente, que quizás algunos que me han visto por ahí,
Yo en algunas oportunidades he ido a algunos lugares con el programa Educación Responsable que trabaja habilidades socioemocionales, pero en otros lugares he ido con un taller que se llama Estrategias para el abordaje de la diversidad, pluralidad, que se basa en esta propuesta de educación emocional que toma el concepto de emociones políticas, públicas o democráticas, para que no se confunda emociones políticas con lo político partidaria, así le llama la autora, pero también se le pueden llamar las emociones públicas o de emociones democráticas justamente por el objetivo que tienen, como dice acá, cultivar una sociedad justa. Marta Nussbaum define a las emociones políticas públicas o partidarias, como dice acá, de forma muy resumida, pero le ha dedicado una obra de más de 500 páginas, las emociones políticas, públicas o democráticas son aquellos episodios emocionales que tienen como objeto distintos objetos: la nación, los objetivos de la nación, las instituciones, sus representantes, su geografía y la percepción de los conciudadanos como habitantes con los que se comparte un espacio público en común. Y resalto esa parte, o está resaltada en la definición esa parte, porque justamente acá en Ceibal lo que estamos haciendo es desarrollar o trabajar las emociones que se experimentan o se cimentan hacia los conciudadanos con los que compartimos el espacio público en común, ya sea el local, el global o el digital, pero emociones, como dicen acá, cimentadas o experimentadas por estereotipos prejuiciosos identitarios que tienen que ver por las creencias que abrazan, como pueden ser religiones o etnias o culturas, o también esas emociones que sentimos hacia las personas por características relacionadas al sexo, la edad, el país de origen, el color de piel, los rasgos étnicos, la apariencia física o diferentes capacidades intelectuales. Bueno, el trabajo con estas emociones no tiene nada que ver con el trabajo que se hace con las habilidades socioemocionales, como les dije hoy, que apuntan al bienestar intrapersonal, o al rendimiento académico o al éxito académico, como la motivación, la perseverancia. Estas emociones apuntan a cultivar una sociedad justa o la justicia global. En palabra de Nussbaum sería lograr la igualdad humana en lo racial, lo social, lo físico, la distribución equitativa de recursos, y en palabras de Mouselewski, quien ha sido la uruguaya que ha acercado esta propuesta de emociones a nuestro país, es el objetivo lograr un etos democrático e igualitario, que lo expliqué al principio de la diapositiva. Entonces, lo que quiero hacer ahora es como comentarle algunas diferencias entre las emociones, ¿no? Por ejemplo, entre las emociones particulares, aquellas emociones que yo puedo sentir hacia una persona, pero por motivos particulares, con las emociones políticas que tienen que ver con creencias o con estereotipos identitarios. Como les dije al principio, las emociones, tanto las políticas como las particulares, son las mismas. Pero a ver, por ejemplo, la desconfianza hacia uno mismo puede ser una emoción política o no. Eh, ¿Es política si yo, por ser mujer, por ser pobre, por ser afro o por ser migrante o alguna otra etiqueta, tengo desconfianza de mí misma? ¿Sí? Pero es una emoción particular, la desconfianza hacia uno mismo, si es porque tengo baja autoestima respecto a mis propias habilidades. Entonces, en este caso, en esta emoción, capaz que voy a un psicólogo y hablo de mis habilidades, de la desconfianza que tengo, y con ello lo soluciono.
las emociones políticas requieren una educación, y ahora después lo vemos. La ira también puede ser una emoción particular. Yo puedo tener una ira hacia una persona, no sé, puedo estar enojada con un vecino porque todas las noches escucha música alta y no me deja descansar. Pero la ira política puede ser, por ejemplo, si siendo mujer veo que mi opinión en una reunión de trabajo no se escucha de igual forma que la opinión de mi compañero que es varón, y entonces considero que esto sucede por mi género, ¿no? Entonces, eso es una ira política. La desconfianza hacia otras personas puede ser una ira política, una emoción política, cuando surge por etiquetas que yo le atribuyo, tanto sea, por ejemplo, por su apariencia física o por su color de piel. El amor también puede ser una emoción particular o política. Por ejemplo, el amor que siento sobre mi sobrino o sobre mis mascotas es un amor particular. Pero si yo siento amor hacia una agrupación o a un grupo de personas que me representa, como pueden ser los trabajadores rurales, los montevideanos, los rugbyistas, entre otros grupos más de personas que abrazan otras formas de vivir la vida, esa es una emoción política o pública. La gratitud también puede ser una emoción particular o una emoción política. Yo puedo estar muy agradecida con eh, alguien que me ayudó, no sé, a salvar un examen, ¿sí? Entonces, estoy agradecida con esa persona que me ayudó a salvar un examen. Pero la gratitud hacia un grupo militar hacia un grupo que milita a favor de una causa que me representa, como por ejemplo los veganos, es una emoción política. Eh, También es una emoción política la vergüenza por pertenecer a una minoría estigmatizada, que puede ser distinta a la vergüenza que yo siento por hablar en público, ¿no? Lo mismo que dije hoy, la vergüenza por hablar en público, capaz que hago unos cursos, voy a un psicólogo y la supero, pero el pertenecer a una minoría estigmatizada se merece otro trabajo personal, pero también colectivo. Y el orgullo, vieron que yo les dije hoy al principio que las emociones políticas eh, tenían una definición. eh, la definición decía, son aquellas emociones que se experimentan hacia o que tienen como objeto la nación, los objetivos de la nación, las instituciones y su geografía y la percepción de los conciudadanos. Bueno, por ejemplo, en relación a las emociones hacia la nación, yo siento orgullo de que Uruguay cuente con una universidad pública o con un sistema público. Eso es una emoción política. También puedo sentir indignación por el salario mínimo nacional. Eso es una emoción política referida a los objetivos de la nación. Y también puedo sentir ira por la aprobación de una reglamentación que no cuida a las personas con discapacidad. Esa también es una emoción política en relación a un objetivo de la nación. Entonces, estos son ejemplos claros, estos son ejemplos en los que trato de compartir un poco la claridad entre esto que son las emociones particulares y las emociones políticas, públicas o democráticas, que como les dije al principio, las emociones son las mismas, pero el objetivo son otros. En unos está el bienestar, en estas está la búsqueda de la justicia social o la igualdad humana. Entonces, esta concepción de emociones políticas trae muy implícito también el trabajo de la ética en sus dos dimensiones, como lo propone Adela Cortina. Básicamente estas son las filósofas del paradigma de la filosofía. Marta Nussbaum, Adela Cortina, Victoria Camp, Robert Salomón, por nombrar algunos, y acá en Uruguay, Elena Mopseleski se basan todos ellos para elaborar su trabajo de educación emocional. Entonces,
¿Cómo se vincula el trabajo de las emociones políticas eh, con el trabajo al mismo tiempo de la ética? Bueno, ética, Adela Cortina habla en sus diferentes publicaciones de la ética en sus dos dimensiones, la ética de máximos y la ética de mínimos. La ética de máximos o moral son los estilos de vida felicitantes que cada uno elige para vivir una vida buena para sí y para los demás. Como por ejemplo, yo elijo ser maestra, yo elijo ser una religión, yo elijo ser una deportista. Esos son estilos o ética de máximos. En cuanto a esto, en la educación, en la escuela, no podemos intervenir, porque si no estaríamos como adoctrinando. Lo que sí dice Adela Cortina, que en la escuela hay que trabajar la ética de mínimos. ¿Y qué es la ética de mínimos para Adela Cortina? Para Adela Cortina tiene que ver con la degustación de valores morales humanizantes y universales que se concentran en la defensa de los derechos humanos. Adela Cortina habla de que en la escuela tenemos que trabajar la ética, entendida como ética de mínimos o ética cívica, y para ella implica trabajar el diálogo, ¿no? El respeto hacia las otras personas que abrazan estilos de vida diferente al mío, la búsqueda de solidarizarme con esas personas, y cuando me solidarizo con esas personas que tienen distintos estilos de vida felicitante, voy logrando la igualdad entre todos y a la vez llega a la libertad como que es el valor máximo universal, que entra la libertad de conciencia, la participación, la autonomía y la independencia. En este sentido, las emociones políticas ayudan a trabajar estos valores y también ayudan a la formación, y esto es de interés de Ceibal, de un ciudadano cosmopolita. Esto también lo dice Adela Cortina, que un ciudadano cosmopolita, para ser un ciudadano cosmopolita, que mucho se habla en la ecología curricular, ciudadanos mundiales, ciudadanos globales, ciudadanos cosmopolitas, para hacerlo, dice que se debería ser libre y aspirar a la igualdad entre los hombres, ser solidario, respetar activamente su propia persona y a las demás personas, y trabajar por la paz y el desarrollo de los pueblos. Además agrega que ser ciudadano cosmopolita implica conservar el medio ambiente y entregarlo a las generaciones futuras, no peor de lo que lo hemos recibido, hacerse responsable de aquellos que le han sido encomendados y estar dispuestos a resolver mediante el diálogo los problemas que puedan surgir con aquellos que comparten el mundo y la vida. Como ven acá, la definición de ciudadanos cosmopolitas, ciudadanos globales o ciudadanos mundiales, que se habla mucho en el nuevo programa, en esta competencia ciudadanía local, global y mundial, refiere a el trabajo con los valores de ética de mínimos. Como ven acá en la definición, de abajo para arriba: diálogo, respeto, solidaridad, igualdad y libertad. Nussbaum también habla de la construcción de ciudadanos del mundo, y ella dice que como ciudadanos interconectados es necesario verse a sí mismo no solo como ciudadanos pertenecientes a una región o un grupo, sino también y sobre todo como seres humanos vinculados a los demás seres humanos por lazos de reconocimiento y mutua preocupación. Y aquí va lo de la justicia social. Esto implica tener conocimiento no solo de las culturas occidentales, sino de las minorías dentro de su propio mundo y de las diferencias de géneros y de sexualidad. Marta Nussbaum se extiende mucho en cómo se debería de trabajar esto en la educación universitaria, y lo explica en un mundo que se llama el cultivo de la humanidad. Bueno, dicho todo esto del paradigma de educación emocional basado en filósofas como Nussbaum, a través del concepto de emociones políticas,
de Cortina a través del trabajo de ética de mínimos, y de Nussbaum y Cortina a través de la concepción de ciudadanos del mundo, ahora paso a comentar cómo se pueden enseñar las emociones políticas. Movseleski tiene 2 libros publicados. Uno se llama Democracia, Educación y Emociones, y acá en este libro ella hizo como una investigación sobre las diferentes concepciones de emociones que se han desarrollado a lo largo de la historia. Las emociones se empezaron a hablar, o sobre las emociones o sobre las pasiones se empezaron a hablar desde los griegos. Entonces ellas, para categorizar las diferentes concepciones de emociones, buscó 2 elementos, el fisiológico y el cognitivo. Y de acuerdo a estos 2 elementos, fue como categorizando las diferentes concepciones. Y entonces se encontró autores que definen a las emociones como íntegramente fisiológicas, ¿no? Y acá está destacado Paul Ekman. Pero también encontró autores que se refieren a las emociones como predominantemente fisiológicas, pero con un componente cognitivo. Y acá tenemos a Damasio. Y por otro lado, habla de autores que dicen que las emociones son predominantemente cognitivas con intervención de aspectos fisiológicos. Pero hay autores que hablan de que las emociones son íntegramente cognitivas. Y acá se encuentra todo el grupo de filósofos que les estuve nombrando recién, más Jerome Neu y Robert Salomón. Estos autores dicen que las emociones se constituyen a través de juicios, de ideas, de creencias que le dan importancia a valores externos y que pueden tener efecto o no en nuestra fisiología y en nuestra conducta. Estos autores sostienen que las emociones son cogniciones en sí mismas, que no son cogniciones que subyacen a las emociones, y que las emociones surgen a consecuencia de cómo evaluamos el mundo que nos rodea. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo combino la idea de que algo es bueno o malo, y así construyo una emoción. Y trayendo todo esto al concepto de emociones de Martha Nussbaum, por ejemplo, si tengo en mi mirada a un grupo, por ejemplo, puedo decir que los veganos, ¿no? Que adhieren a este estilo de vida de no comer carne, puedo decir que este grupo para mí no es bueno, ¿no? Entonces, siento como cierto rechazo hacia los veganos. Eso es una emoción política. ¿Por qué? Porque yo considero que el comer carne es valiosísimo, ¿no? Para la salud. O entonces ahí es como se cimentan las emociones. O por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. En mi casa he crecido creyendo, he crecido escuchando creencias o juicios de que, por ejemplo, los deportistas eh, son malos. Estoy con todo malo, ¿no? ¿Por qué no estudian? Porque en mi casa me inculcaron que es más importante estudiar. Entonces, el que se dedica, el grupo de deportistas, los futbolistas, los basquetbolistas, que se dedican su vida a estudiar, es un grupo de personas que adhieren a un estilo de vida o eligen eso como estilo de vida, y es malo. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas emociones que yo voy cimentando a través de juicios, ideas y creencias, a veces nos proporcionan información falsa sobre la realidad. Y ni siquiera nos ponemos a reflexionar sobre eso que nos dicen en nuestra casa, en nuestro grupo de pares, en nuestra comunidad.
Entonces, este grupo de filósofos, ¿no? En donde entienden que las emociones son íntegramente cognitivas, sostienen que estas emociones son educables a través de un proceso reflexivo sobre las ideas que sostienen las emociones. Entonces, si yo me pongo a reflexionar sobre todas estas creencias, cambio mi emoción. También lo dice Cortina, nuestras emociones surgen a partir de valoraciones que hacemos sobre las personas. Si cambiamos las valoraciones, cambiamos nuestras emociones. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que las emociones políticas se pueden enseñar, así como las habilidades socioemocionales se enseñan a través de diferentes prácticas, en donde uno interioriza patrones, ¿no? Interioriza algunos conocimientos, ¿no? Voy a poner un ejemplo de cómo se enseñan las habilidades socioemocionales. Por ejemplo, el autocontrol. El autocontrol. ¿Cómo se enseña el autocontrol? Si ustedes han trabajado con algunas actividades del programa Educación Responsable, hay actividades que te llevan a tener en cuenta que si tú querés lograr un objetivo, por ejemplo, mañana salvar un examen, lo que tenés que hacer para autocontrolarte es como aprender a postergar la gratificación. ¿Y esto qué significa? Bueno, si yo estoy acostumbrado a que todas las tardes juego un rato como estudiante, ¿no? Juego un rato al Play, miro una serie en Netflix y yo mañana tengo un examen, bueno, lo que tengo que hacer es, bueno, postergar eso que me da placer y dedicarme a estudiar. Pero bueno, eso es lo que opinan las habilidades, los que se basan en este paradigma de educación de habilidades socioemocionales, en donde uno va adquiriendo ciertos patrones, ciertas actitudes y ciertos comportamientos. Pero quienes se basan en el paradigma de las emociones políticas sostienen que las emociones políticas se pueden enseñar, Marta Nussbaum habla a través del examen crítico de las ideas que uno trae, ¿no? Hacia el cultivo de esto de ciudadanos del mundo, hacia el conocer distintas personas que habitan fuera de mi centro, de mi círculo cercano, conocer los otros círculos hasta llegar al círculo mundial. Y por último, a través del cultivo de la imaginación narrativa, que dice Nussbaum, que tienen que ver con esto de acceder a diferentes a la literatura para que me lleve a conocer otras personas. También estas autoras hablan de que el Estado puede educar en emociones políticas a través de distintas estrategias, como a través de monumentos, parques, obras públicas, a través de canciones, símbolos, políticas y fotografías oficiales, el debate colectivo o el uso del humor y la comedia y el deporte. Quiero poner algunos ejemplos de estas estrategias que estas autoras sostienen que el Estado puede trabajar con el amor hacia las personas o grupos de personas que representan minorías o que sentimos algunas emociones adversas por cuestiones de creencias o por rasgos identitarios. Por ejemplo, exposiciones fotográficas que muestran, por ejemplo, las peripecias que sufrieron los migrantes al llegar a nuestro país, ¿no? Tanto en el 1900, en la época de la guerra, como actualmente. Esa muestra fotográfica nos lleva a ver y a pensar sobre cómo estas personas sufrieron o compadecieron diversas situaciones y entonces el Estado puede llegar a lograr una sensibilización y un cambio emocional en relación a las personas migrantes. O por ejemplo, monumentos. Monumentos a alguna persona en situación de discapacidad que esté haciendo una labor importante, no sé, un monumento a una persona en situación de discapacidad que logró desarrollarse profesionalmente y no sé,
se le muestra ahí con una computadora en una oficina, o también a través de canciones o películas, ¿no? Entonces, esa es la forma que los estados eh, pueden sensibilizar a nosotros en esto de las emociones que sentimos hacia los conciudadanos por creencias o por estilos identitarios. Pero lo que quiero avanzar en esto, y ya vamos a ir terminando, es que ni Nussbaum, ni Cortina, ni Robert Salomón desarrollaron una propuesta de educación emocional. Quien desarrolló una propuesta de educación emocional es la doctora Elena Mopselewski. Elena Mopselewski, en este libro que se llama Lectores Ecuánimes y que tiene como subtítulo Una educación en ciudadanía a través de narraciones y emociones. Aquí con esto dice todo cómo es su propuesta de educación emocional. Su propuesta de educación emocional se basa en las narraciones con principal instrumento, con las emociones de los personajes, con el fin de sensibilizarnos hacia la pluralidad y la diversidad, y esto tiene que ver con la ciudadanía. Y entonces ella define en este libro que se llama Lectores Ecuánimes, una forma de abordar el texto desde la asunción de que siempre existe otra mirada posible a la historia que se cuenta, sospechando así de los juicios absolutos de valor que se hacen en un texto y reflexionando sobre los posibles contrarrelatos invisibles, propiciando una polifonía de historias y emociones experimentadas desde diferentes ángulos. Esta definición es muy compleja. Capaz que se entiende con mucho más trabajo, un poco más de teoría y de trabajo práctico. Acá la autora invita a abordar los textos desde distintas miradas, desde la capacidad o acercarse a la lectura desde una mirada crítico-ética narrativa, que no tiene nada que ver de esto de acercarse a la literatura, a la lectura desde la literatura, como lo propone la literatura, a través del uso de metáforas o otros recursos literarios, sino a través de una mirada crítico-ético-narrativa que significa esto de imaginarse cómo es ver el mundo desde los ojos desde los ojos de otro, y ello posibilita una sensibilidad emocional hacia la pluralidad. Y vean la tapa del libro, lo que ella eligió como imagen para representar en su libro, donde trata de desarrollar su teoría de educación emocional, está Caperucita y el lobo. Todos hemos crecido conociendo la historia de que Caperucita se la comió un lobo, pero nunca nadie, y el lobo queda como el antagónico, el malo, ¿no? Pero nunca nadie se puso a pensar, bueno, ahora sí hay un poco más, a pensar de por qué el lobo se comió a Caperucita. Entonces, uno empieza a entender que el lobo no fue malo, sino que lo hizo porque es un instinto animal. Y ojo que esto no se intente interpretar como que es una forma de justificar que el lobo se comió a Caperucita. Está mal que el lobo se comió a Caperucita. Lo que sí se trata de comprender por qué se comió a Caperucita. Les voy a comentar algo que me parece muy interesante. Marta Nussbaum es una catedrática contemporánea. Ella da clases en la Facultad de Chicago y da clases a abogados sobre esto, sobre las emociones políticas, porque en este trabajo de formación a abogados que intervienen en juicios, trata como que vean el acto del que están juzgando
desde cómo es ver el mundo desde los ojos de esa persona, intentar entender el porqué de sus acciones, de sus pensamientos, de sus emociones, pero con el fin no de que no lo sancionen, sino que la sanción que se vaya a hacer sea libre de prejuicios que uno pueda tener como abogado a ese que cometió un delito. Entonces, por aquí va un poco esto de la educación de las emociones desde esta perspectiva filosófica que se abra, que se basa en una actitud reflexiva, y comentarles que Elena Moselewski en este libro, además de que se desarrolla conceptos, ¿no?, sobre emociones, ciudadanía y ética, cómo se conjugan estos tres conceptos para lograr la justicia social o para lograr un ciudadano más compasivo. También ella ha desarrollado en este libro un dispositivo, le llama la comunidad de indagación emocional, que tiene tres etapas: una etapa de contacto, una etapa de cognitiva y una etapa final de metacognición emocional, que es en donde se trabaja, cómo se trabaja la propuesta de educación emocional que trae Moselewski a nuestro país a partir de estas autoras estadounidenses. Lo que les quiero decir, y ya cerrando, es que Ceibal, en el año 2022, con el apoyo de UNICEF, impulsó esta propuesta de educación emocional, considerando que apunta a la construcción de ciudadanos éticos, responsables, críticos, reflexivos, democráticos y participativos. Ustedes saben que Ceibal tiene dentro de sus objetivos estratégicos la construcción de ciudadanos digitales no discriminatorios. Sabemos que los discursos en las redes sociales están plagados de discursos de odios hacia minorías o hacia personas porque simplemente no las conocen, no se acercan a ellas, no reflexionan sobre lo que escribe otro. También porque Ceibal apostó a esta propuesta de educación emocional, más allá del desarrollo de habilidades socioemocionales, porque cuenta con un ecosistema digital al servicio de la enseñanza y aprendizaje de la lengua, la biblioteca digital y la plataforma de lengua, y además porque lo considera como una forma novedosa de acercar a la lectura desde la curiosidad para conocer a otras personas que habitan el mundo. Por ejemplo, en este sentido, Ceibal ha desarrollado dos dispositivos. Uno que se llama, es un curso virtual que en este año 2024 ya pasó la edición, que se llama, como el homónimo del libro de Moselewski, Lectora Ecuánime, una educación en ciudadanía a través de narraciones y emociones, o yo diría, narraciones y emociones. Y este curso lo encuentran año a año en Cursos Ceibal. Este curso cuenta con el aval de 2 créditos de la ANEP para todos los que lo hagan, y además ha dispuesto en la biblioteca Ceibal de una curaduría o una colección de 60 textos para trabajar esta propuesta de educación emocional en el aula con estudiantes fundamentalmente de tercero en adelante, porque es donde más se empieza a imaginar o a donde más el estudiante puede desarrollar el pensamiento crítico o puede empezar a imaginar cómo es ver el mundo desde los ojos de otra persona. Ya la empatía también en los estudiantes a esta edad de tercero está en un nivel abstracto, no tan concreto como en los más pequeños. Entonces es una propuesta de educación emocional para los grandes. Aquí les muestro un poquito lo que contiene este material de la Biblioteca País. Contiene los 60 libros que ven ahí en negrita, destacados en gris. Y bueno, hay libros
que apuntan a desarrollar el lenguaje emocional, otro apuntan a trabajar lo no dicho, a polifonizar, que es otra estrategia que desarrolla la doctora Elena Mousseleski en su libro, que es esto de traer las distintas voces al texto, no solo las voces que quiere traer el autor, sino voces invisibilizadas. También trabajar las identidades fuera de la norma. Esto tiene que ver con estas personas que son minorías, y justamente ahora acaba de salir de una publicación del INED, por lo cual me parece que es importantísima poner hincapié en esta propuesta de emociones. El INED sacó un informe que se llama ¿Quiénes son, qué sienten y cómo viven las minorías en educación media? Entonces, cuando habla de minoría, refiere a personas que se identifican con un género distinto al de varón y mujer, a minorías que tienen, y lo expresa así, una, bueno, que no nacieron en nuestro país, o sea, que son inmigrantes, o que tienen un rasgo racial o de color de piel distinto al blanco, o sea, personas afrodescendientes, asiáticas. Entonces me parece que está muy bueno trabajar esta propuesta de educación emocional. Habla de cómo se sienten esos estudiantes, y acá dice que se sienten descendidos en la motivación, en la pertenencia al centro, en las habilidades interpersonales, intrapersonales, y también habla este reporte, si lo buscan, lo encuentran en el INED, de que los docentes no están muy preparados en cuanto a el trabajo con la diversidad, pluralidad. Y bueno, esta propuesta de lectura ecuánime que se basa en este paradigma de la filosofía hace mucho énfasis en esto. Bien, comentarles que para el año que viene, en relación a esto, tenemos pensado un ciclo de talleres para unos 50 docentes, lo estaremos difundiendo en las redes sociales, en donde justamente vamos a trabajar, como dice acá, cuentos que tienen personajes que se identifican con otro género, distinto al de varón a mujer, o en torno a personajes con ascendencia racial distinta a la blanca, o en torno a personajes en situación de discapacidad física, motriz o intelectual, o en torno a personas que no nacieron en Uruguay, así lo llama el INED, o a minorías que representan la pluralidad y la diversidad. Esa es una propuesta formativa que vamos a tener el año que viene, eh, con un mismo grupo de estudiantes, que la vamos a desarrollar en 6 o 7 talleres, para que ustedes se apropien de la metodología de la comunidad de indagación emocional, pero que además la puedan complementar con el curso de lectura ecuánime para formarse en esto del trabajo de la educación emocional, que, como ya decimos, acá no trabajamos las emociones desde un proceso psicoterapéutico, sino a través de la representación y la simbolización. Entonces, esto era lo que tengo para decirles. Les agradezco mucho por el tiempo. Acá está el mail para quienes se quieran comunicar conmigo, er@ceibal.edu.uy, por cualquiera de estas experiencias educativas que tenemos en el Departamento de Formación Docente. Y bueno, finalmente, muchas gracias por este tiempo